esto a mí, ¿verdaderamente confías en mí? Dices que confías en mí y cuando vienen las adversidades te afliges, te preocupas, porque somos humanos y como humanos estamos llenos de emociones. Y cuando las emociones nos gobiernan, cualquier cosa que pasa, fácilmente nos llenamos de tristeza, de preocupación, de aflicción, ¿verdad? Y me llama mucho la atención lo que Dios habla aquí en esta palabra. Diga conmigo esta palabra, confianza. Usted no va a confiar en un extraño, usted va a confiar en alguien que conoce. Y muchas veces decimos confiar en el Señor, pero verdaderamente no confiamos. Sí. Bien. Y entonces cuando estamos en medio de una prueba, decimos confiar en el Señor, pero no confiamos en el Señor. Confiamos más en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando, en la situación que día a día vivimos. Y decimos confiar en Dios. Y aquí la palabra es bien clara cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ponga atención a esta joya que el Señor nos está dando. Porque cuando tu corazón se aparta de Jehová, tu confianza ya no está puesta en Dios. Está puesta en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que tienes en el banco. Está puesta en tu familia, en tu casa y no en el Señor. Y yo quiero que usted ponga atención a lo que la Biblia nos está enseñando. Dios mismo está diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Su confianza no puede estar en un hombre, en un pastor, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su casa, en todo lo que este mundo pueda darnos. Su confianza tiene que estar puesta en nuestro Padre Celestial. Y vea la comparación. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ponga atención a esto. Porque Dios hace una comparación de aquellos que confían en el hombre, aquellos que confían en su inteligencia, aquellos que confían en su sabiduría, aquellos que confían en sus posesiones. Y dice, todos aquellos que no confían en mí, sino que tienen más confianza en lo que tienen, o a quien tienen, que no sea Dios, los comparo a una retama en el desierto. ¿Y qué es una retama en el desierto? Una retama es una pequeña planta que se da en el campo, que se da en el desierto, que no tiene fruto. Pero escuche esta comparación. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vean la comparación. Una comparación es cuando tú no tienes tu confianza en el Señor, sino en las cosas de este mundo. Dios te está comparando a una retama en el desierto que no tiene fruto. Es una planta que no tiene ningún tipo de fruto, que no tiene sombra. Pero cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, dice la palabra que Él te compara como a un árbol que fue plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? ¿Usted ha pasado alguna vez cerca de un río? ¿No es cierto que cerca de un río todo es verde? ¿Sabe por qué es verde? Porque el agua que pasa en ese río alimenta la tierra. Y por lo tanto todo lo que está ahí se mantiene fresco, se mantiene verde. No sé si me doy a entender. Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, lo que menos hacemos es creerle a Dios, lo que menos hacemos es alimentarnos de su palabra. Y entonces vivimos llenos de temor, de confusión, de problemas y de situaciones, porque dejamos de ir a la fuente. Dice la palabra de Dios que su palabra es vida. Es como un agua, como agua cristalina, y llena nuestro ser, llena nuestro corazón. Cuando usted tiene palabra de Dios en su corazón, las cosas van a ser diferentes. Quiero que me acompañe el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1. Quiero probar con eso.
Sí, segunda de Crónicas 32, verso 1. Yo quiero que ponga atención a esto que el Señor puso muy fuerte en mi corazón. Porque le estoy hablando acerca de la confianza en el Señor. Pero yo quiero que esta palabra que Dios trae para tu vida hoy sea una palabra que te edifique. Sabe, lamentablemente muchos de nosotros tenemos tantos años de ser cristianos. Tenemos años y años yendo a una iglesia, sirviéndole a Dios, conocemos la palabra, pero no vivimos la palabra. La palabra aún no ha sido revelada en nuestros corazones y por consiguiente, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, en vez de acercarnos más al Señor, dudamos, nos frustramos, nos entristecemos. Muchos inclusive decimos, no, ya no quiero nada con Dios, ya mi Dios no me contesta, mi Dios no me oye, mejor me regreso al mundo porque ahí está. Mire, el enemigo es tan astuto que de una u otra manera va a estar bombardeándolo todo el tiempo para que su confianza no esté puesta en Dios. Y yo quiero contarle esta historia que encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1. Mire el poder de las palabras. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senecarib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y viendo pues Ezequías la venida de Senecarib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cerraron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Ponga atención a esto, porque el rey Ezequías tenía una guerra que se le avecinaba y había un ejército asirio que quería conquistar y venía arrasando con todo lugar. La gente le temía a este pueblo de Asiria porque estaba conquistando naciones y se dirigían hacia Israel, querían botar a Israel. Pero un hombre de Dios, un rey llamado Ezequías, dice la palabra, dice la palabra de Dios, este rey lleno de ánimo comenzó a construir, comenzó a hacer, comenzó a trabajar. Si una de las cosas que nosotros como hijos de Dios necesitamos es vivir animados. Mire, todo aquel que es hijo de Dios debe de vivir confiado en la palabra de Dios, a pesar de las adversidades y situaciones que esté viviendo. Si usted es hijo de Dios, usted debe de vivir lleno del Espíritu Santo. Y alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que no tiene tiempo para estar triste, alguien que no tiene tiempo para estar lamentándose, alguien que no tiene tiempo para estar retrocediendo. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios es alguien que vive animado, lleno de su presencia, poniendo la mirada en el Señor Jesús y sabe muy bien que Dios tiene el control de su vida. Este rey estaba a punto de una guerra. Y en vez de afligirse, en vez de irse a esconder, en vez de preocuparse, ¿sabe qué fue lo que hizo? Lleno de ánimo, dice la Biblia, que levantó los muros, que fortificó la ciudad. Pero muchos de nosotros a veces, cuando el desánimo nos visita, cuando la duda llega a tocar la puerta de tu casa, cuando las adversidades, cuando lo que hoy estamos viviendo te contamina, le crees más a las situaciones que a lo que la palabra de Dios. Verso 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciéndoles, esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ponga atención a esto, porque el rey de Asiria con su ejército era numeroso en gran manera y venían destruyendo lo que estaba a paso y estaban por llegar a destruir el pueblo de Israel. Pero Ezequías les dice, hey, tengan ánimo.
mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Nosotros somos más. Las palabras edifican, pero también las palabras destruyen. Y tú y yo no fuimos llamados a destruir, fuimos llamados a construir. Por eso la palabra en el libro de Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú comienzas a hablar palabras negativas, o sea, comienzas a hablar cosas que no están conforme a la palabra, eso te va a suceder. Pero cuando tú comienzas a hablar palabras de vida, cuando tú comienzas a creer en su palabra y a confesar su palabra, los ambientes van a transformarse y van a cambiar. Yo quiero que usted escuche esto, porque este rey le habla a su pueblo y les dice: confíen en Jehová. Y tal vez los hombres que estaban ahí en ese momento, el ejército de Israel, se pudieron haber puesto a pensar: pero si nosotros solo somos 500, nosotros somos 1000, no sé cuántos pudieron haber sido, y ellos son miles y miles, nos van a destruir. Y por eso el rey Ezequías dice: el brazo fuerte está con ellos, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Cuando usted comienza a creer, amado hermano, en la palabra de Dios, usted comienza a vivir en la palabra de Dios. No es lo mismo decir que confiamos en Dios que cuando viene una prueba, cuando viene una adversidad, es cuando verdaderamente usted va a ser probado si confía en Dios. Usted podrá decirme: pastor, es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, es que usted no ha pasado lo que yo he pasado, es que si usted supiera, pastor, de lo que acabo de salir o lo que estoy pasando en este momento, es muy difícil confiar en Dios. ¿Sabe por qué nos es muy difícil confiar en Dios muchas veces? Porque no conocemos a Dios, porque no tenemos intimidad con Dios. Porque el propósito, como decía al principio en Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y te irá bien. El problema es que queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no funciona así. Le pedimos a Dios, decimos: Señor, yo confío en ti, pero estás pidiendo conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de tu Padre Celestial. Pero cuando tú vives bajo la voluntad de tu Padre Celestial, dice el libro de Romanos 8:28, todas las obras obrarán para bien a los que aman al Señor. Pero eso se pone bueno, y escuche lo que dice a continuación. Después de estas palabras del rey Ezequías al pueblo, en el verso 9 dice lo siguiente: después de esto, el rey Sennacherib, el rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: ponga atención, así ha dicho el rey Sennacherib, el rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No se engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed? Y al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y los altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de esas naciones, de esas tierras, librar su tierra de mi mano? Ponga atención a esto. ¿Por qué le estoy hablando esta mañana este mensaje? Porque muchos de nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a escuchar la voz del mundo. ¿No es cierto que estamos invadidos de malas noticias? No es una realidad que hoy en día usted prende el televisor y todo se trata del coronavirus, del virus y de la gente que está muriendo. No es cierto que hoy estamos viviendo en medio de un temor en esta tierra. Y eso es a nivel mundial, no solo aquí en Guatemala. Es una realidad, amado hermano, que muchos dejamos de escuchar la voz de Dios y estamos escuchando la voz del enemigo. Es una realidad que a muchos el dedo acusador de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha estado a muchos de ustedes diciéndoles: pero si tú hiciste esto, pero si tú hiciste lo otro, ¿qué vas a confiar tú en Dios? Y mira cuántas veces Él no te ha hecho lo que tú pedís. Y hemos escuchado más la voz del enemigo que la voz de Dios. Porque este rey, a través de sus palabras, quiso intimidar a una nación entera. Y yo le voy a decir lo siguiente: no hay nada más triste que un cristiano intimidado. No hay nada más triste que un cristiano con temor y con miedo, que le tiene más temor a lo que está pasando en el mundo, a lo que Dios prometió a sus hijos. Y escuche lo que dice. Ahora pues,
Que no los engañe Ezequías, ni los persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios podrá librarlos de mi mano. Las palabras, mis hermanos, las palabras muchas veces envenenan el corazón, y muchas veces creemos lo que este sistema y este mundo está diciendo y no lo que Dios está diciendo. Y eso es algo que me confrontaba mucho a mí, porque en algún momento personas que amamos han padecido de este virus, han pasado este proceso, y pareciera que en algún momento dudamos y dijimos: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué permitiste que pasara por esta situación? ¿Por qué perdí a mi familia? ¿Por qué perdí mi empresa? ¿Por qué perdí mi negocio, Señor? Muchas veces pasamos por diferentes adversidades que cuando no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios no la logramos entender. Pero cuando estamos encaminados en el propósito de Dios en nuestras vidas, sabremos que será necesario pasar diferentes procesos aunque no nos guste. Y sabe, y muchas veces Dios no va a contestar a tu manera, va a contestar a su manera. Muchas veces tú le has pedido tantas cosas a Dios y no han sido y no se han dado, porque hay cosas que Dios no te va a decir que no. Hace unas meses prediqué acerca de los no de Dios, y hay algunas cosas que Dios te va a decir que no, porque no van conforme a su propósito, conforme a su plan que Él tiene para ti. Pero eso no quiere decir que Dios no te ame o que Dios se olvidó de ti. Eso no quiere decir de que tu confianza, porque como Dios no te contestó, ahora ya no confías en Él. Como te decía hace un principio, para confiar en alguien, tú tienes que conocer a ese alguien. Entonces, cuando tú estás en medio del dolor, cuando estás en medio de una situación difícil, cuando estás pasando un proceso difícil, es tu confianza en el Señor que te mantendrá de pie. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra el siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Pero escuche el verso 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Ponga atención. Primero, las palabras del rey, que a través de esas palabras querían atemorizar a todo un pueblo. Y segundo, dice que todo este ejército comenzó a gritar, a clamar, a dar voces de guerra, para que todo el pueblo tuviera miedo. Cuando hay miedo no hay victoria. Cuando tú tienes miedo, cuando tú te dejas vencer por el temor, no vas a tener victoria. No sé por lo que estés pasando, o por lo que acabas de pasar, o por lo que has estado viviendo, pero si tú permites que el temor te gobierne, no vas a avanzar, porque estás escuchando las voces incorrectas. Por supuesto que es difícil, por supuesto que es duro, por supuesto que habrán batallas que quieras tirar la toalla, te quieras rendir. Por supuesto que habrán veces que dirás: Señor, ¿dónde estás? Aún no puedo ni sentirte, Señor. Pareciera que todas las puertas se me han cerrado, pareciera que todo el mundo me dio la espalda, Señor, y ni aún tu presencia puedo sentir. Recuérdese, amado hermano, lo que la palabra dice, que los hijos de Dios caminamos por fe, no por vista, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, pero sí por lo que creemos. Y como hijos de Dios, si tú estás pasando una adversidad, si tú estás pasando un problema, confía en Jehová. Pon tu mirada en Él, pon tu confianza en Él, no en la situación, no en la adversidad, no en lo que hoy estás viviendo. Confía en tu Señor, porque si tú permites que el temor te invada, ya perdiste. Si tú dejas que el temor gobierne tu corazón y tu vida, mire, ahí se moverán muchos espíritus de ansiedad, de aflicción, de depresión. Tú mismo le abres la puerta. ¿Por qué cree usted que Dios le dice a Josué 3 veces: hey, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, es más, yo estaré contigo? Palabras que edifican y transforman.
Y cuando tú vas a su presencia, estarás pasando la peor situación de tu vida, estarás teniendo cualquier tipo de problemas, pero cuando tú vas a su presencia, el Señor te va a hablar. ¿Sabe qué? El Señor no es ningún consentidor. No es como nosotros los papás, ¿verdad? Que todos andamos consintiendo. No, el Señor, si usted va a su presencia y usted le clama, el Señor le va a decir: hijo, levántate, ese no es el lugar que tengo para ti. Es más, pelea la buena batalla de la fe. Levántate porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo prometí estar contigo todos los días de tu vida. Pero estamos escuchando las voces incorrectas. Estamos escuchando las voces que salen en las noticias, la información que sale en las redes sociales. Estamos escuchando cualquier cosa menos la voz de Dios. Y por eso te pregunto yo: ¿cuánta confianza tienes en tu Señor? ¿Verdaderamente confías en Él con todo tu corazón? Una vez más, amada iglesia, confiar en el Señor no es que Él haga tu voluntad. Confiar en el Señor es que su voluntad, que es soberana, que es perfecta, que es buena y que es agradable, será establecida en tu vida cuando tú vives conforme a su propósito. Cuando tú estás encaminado en lo que Él quiere hacer en tu vida, vendrá situaciones adversas. Por eso la palabra dice en el libro de Salmos que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Esto es vivir confiado. Por eso dice Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Eso es vivir confiado, que no depende de las cosas materiales de este mundo, depende de tu Padre Celestial. Y Él tiene el control de tu vida y Él sabe lo que está haciendo contigo. Muchas veces pareciera que no hay salida. Muchas veces pareciera que no entendemos por dónde se va una solución. Pero Dios actúa a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Me impacta cuando este pueblo se levanta, cuando este ejército con estas palabras dice que hablaron en contra del Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Me impacta cuando estos hombres dicen que clamaron a gran voz sobre Jerusalén, sobre sus muros, para que entraran en miedo, para espantarlos, para atemorizarlos. Porque alguien con miedo es una presa fácil del enemigo. Alguien atemorizado es una presa fácil del enemigo. Y Dios hablaba muy fuerte en mi corazón, y tengo que decirlo porque no me puedo quedar con esto. Hace algunas semanas algunas personas salieron infectadas con el COVID aquí en la iglesia, y me fui a la presencia del Señor y dije: Señor, yo pensé que en la iglesia no iba a pasar nada. Yo pensé que en la iglesia estábamos seguros. ¿Qué pasó, Señor? ¿Y sabe qué me dijo? Dices que confías en mí cuando no lo haces. ¿Sabes qué? Yo tengo el control de la vida de cada uno. Son mis hijos, no tus hijos. Yo tengo el control de la vida de cada uno. Y yo tengo procesos diferentes con cada hijo. A unos los levantaré en más fe, a unos les daré dones de sanidad, a unos los comenzaré a usar en mi reino, porque el tiempo que yo he tenido con cada uno de ellos era necesario para formarlos, para fortalecerlos, para que mi gloria sea establecida en sus vidas. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios soberana, tú no lo cuestionas. Tú aprendes a vivir bajo esa voluntad. Tú aprendes a confiar en lo que su palabra dice. Por supuesto que es difícil. Por supuesto que es difícil entender muchas veces. Pero usted y yo estamos para creer y para vivir conforme a lo que su palabra dice. Y ahí es cuando muchos de nosotros nos dejamos dominar por esas voces externas. No vas a poder. Dios no te escucha. Sos un pecador. Dios no está contigo, Dios te desamparó, es que ya te dio muchas oportunidades y Dios ya no te ama. Ahí es cuando el enemigo, como este rey, estuvo bombardeando al pueblo a través de dardos, de mentiras, para que el pueblo no creyera y entraran en temor. Amada iglesia, yo quiero darte este mensaje esta mañana: deja de tener temor, deja de tener temor, porque el Señor sigue en control. A Él no se le ha escapado ni un solo día que tú estés bien, que Él te guarde, que Él te proteja. Y si tú estás con vida, es porque Dios no ha terminado contigo. Es que algo se tiene que activar en el corazón de aquellos que son hijos de Dios en este tiempo. Amada iglesia, no podemos seguir viviendo igual. El Señor está a las puertas, Él viene pronto por su iglesia y necesita despertar a sus valientes. Tal vez tú te has acomodado, tal vez tú has estado viviendo en una forma religiosa
y dejaste de vivir apasionado por el Señor, yo quiero recordarte que el Señor no viene por ninguna iglesia, viene por un pueblo santo, un pueblo que esté dispuesto a pelear la batalla en estos tiempos finales. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque había entendido su propósito, que si estaba en esta tierra era para desgastarse él y vivir para su Señor, cumplir con la comisión que le había sido demandada, y ya no importaba lo que le pasara. Usted conoce por lo que Pablo pasó. ¿Cuántas veces no lo latillaron? ¿Cuántas veces no estuvo preso? ¿Cuántas veces no estuvo en naufragios? ¿Cuántas veces no fue hasta un apedreado y dado por muerto? Pero se levantaba lleno del Espíritu de Dios y continuaba su carrera. Que las cosas que has pasado hasta hoy, que lo que has vivido hasta el día de hoy, no vengan a desanimarte y hacerte pensar que Dios no está contigo, amada iglesia. Dios está más cerca de lo que tú imaginas. Y está tratando con muchos corazones en este tiempo para que confíen en Él, para que su confianza esté puesta en Él, no puesta en un hombre, no puesta en un pastor, no puesta en un líder, no puesta en un jefe, no puesta en una familia, no puesta en un banco, en Él. Él no desampara, Dios no nos deja. Confía en que su palabra dice que Él es tu proveedor. Confía cuando su palabra dice que Él es escudo tuyo. Confía en su palabra cuando Él dice que Él restaura nuestros corazones. Confía en su palabra, amada iglesia, cuando Él dice que Él es tu sanador. Confía en Él. No confíes en la situación. No te dejes engañar por esos dardos y esas voces que en este tiempo han venido a confundir a la iglesia evangélica y a todos aquellos que son hijos de Dios. Pudieron haber dicho cualquier cantidad de cosas estos hombres. Este ejército gritaba en contra de ellos, trataba de atemorizarlos, pero ¿sabe qué hizo este rey Ezequías? Lleno del poder de Dios, dice su palabra en el verso 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. No hay oración de un justo que no sea escuchada en los cielos. No hay oración de un hijo de Dios que ore con el corazón que no sea escuchada por su Padre Celestial. El problema es que no oramos. El problema es que estamos atemorizados por la situación. Pero cuando tú confías en tu Señor, tú sabes que puedes perderlo todo como lo perdió Job. Dice la Biblia que aún su esposa, cuando llegó a ver sin nada, lleno de llagas en la piel, rascándose con unos carbones, dice la Biblia que la esposa le dijo: todavía estás aquí, maldecía a tu Dios y morite. Pero la confianza de Job estaba puesta en su Padre Celestial. No le importó perderlo todo, no le importó quedarse sin nada. Él no iba a blasfemar en contra de su Dios. Él sabía que si moría se iba a su presencia. Es que debemos entender esto, iglesia. Tu verdadera vida está allá en los cielos. La vida eterna te espera allá en los cielos. Aquí en esta tierra tú vive para el Señor. Apasionate por el Señor. Haz todo lo que tú puedas hacer por amor a su nombre. Dice la palabra de Dios que en el cielo habrán galardones para todos aquellos que hicieron su obra en la tierra. Y vean lo que pasó, porque yo estoy convencido de esto. Cuando un hombre y una mujer oran de corazón, cuando un hombre y una mujer le claman a Dios con su corazón, Dios responde. Dios no es hombre ni hijo de hombre, ni para que mienta ni para que se arrepienta. Cuando Dios da una promesa y la cumple. Tal vez a ti te prometieron algo, tal vez a ti te falló alguna persona, tal vez a ti tuviste muchas expectativas de cosas y no pasaron. Yo quiero recordarte esto: Dios no falla, Dios no conoce derrotas. Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Es más, amada iglesia, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y aún así no confiamos en Él. Y aún así, cuando vienen los problemas y las adversidades, decimos: no sé qué hacer, no sé quién acudir. Me siento tan solo, me siento tan triste, me siento tan preocupado. Ve a la presencia de Dios,
Porque te puedo asegurar esto, que el Señor siempre, siempre llegará a tiempo para llenar tu corazón. Y escuchen lo que pasa cuando una persona ora. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Escuche. Y Jehová envió un ángel. Un solo ángel es suficiente cuando Dios manda, el cual destruyó a todo valiente, a todo esforzado, a todos los jefes, a todos los capitanes del campamento del rey de Asiria. Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Así Jehová salvó a Guatemala. Así Jehová salvó a tu familia del rey de Asiria, de aquel que quiere destruirte, de aquel que quiere destruir tu hogar, tu vida, tus finanzas. Así Jehová lo rescató. Cuando hubo un pueblo que confió en su Dios, envió un solo ángel y los destruyó a todos. Y dice la Biblia que este hombre se había avergonzado y sus propios hijos lo mataron. Oh, amado hermano, por eso la iglesia, la palabra de Dios dice que por un camino vendrán contra ti, pero por 7 tendrán que salir huyendo, porque el poderoso gigante Jehová de los ejércitos está contigo. Pero vuelvo a la pregunta original: ¿verdaderamente confías en Dios? ¿Qué situación estás pasando hoy? ¿Qué problema estás pasando? ¿Acaso crees que Dios no es capaz de hacerlo? ¿Acaso crees que Dios no es un Dios de milagros? ¿Acaso crees que Dios no tiene el control de lo que ha de venir? Salmos capítulo 1 verso 1, y con esto voy terminando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ojo a esto. ¿Por qué cree usted que una persona decide no contaminarse con el mundo? ¿Por qué hay esta bienaventuranza para aquel que no se contamina con el mundo? En otras palabras, porque esa persona conoció a su Dios y se deleita en su Dios, se deleita en tu palabra, porque su palabra es vida y tiene que producir algo en el corazón del hombre. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea esta comparación: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesús esta mañana. Y todo lo que hace prosperará. Hay una hermosa promesa: aquellos que le creen al Señor, aquellos que confían en el Señor, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Me encanta esa versión cuando dice: y aunque venga la fatiga, aunque venga el desierto, aunque venga la sequía, su hoja permanecerá verde. Pero solo aquel que se sumerge a su presencia y vive en su palabra entenderá que no importa lo que pase, no importa lo que venga, es Él quien lo sostiene, y es su bendita palabra que le da vida. Quisiera pedirte favor que te pongas de pie para terminar esta mañana. Quisiera que termináramos adorando al Señor. No sé en dónde está puesta tu confianza. No sé qué es lo que has estado pasando en este tiempo, lo que has estado viviendo en estos años, en estos meses, en estas semanas. Pero el Señor hoy te está recordando que confíes en Él, que pongas tu confianza en Él, que tú hagas tu parte de creer en Él con todo su corazón, y tenlo por seguro, Dios no se va a equivocar contigo. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 16 versículo 20. Mire, con mucho respeto yo le digo a esto: yo no vengo aquí a usted a entretenerlo, ni a hablarle bonito. Yo vengo a predicarle la palabra de mi Cristo, y que esta palabra cause un efecto en su corazón.
Porque muchas veces podemos pasar años y años y años sentados en una silla en una iglesia sin recibir nada de Dios, porque seguimos sin entendimiento. Es que lo que transforma, es que lo que edifica, es que lo que cambia es la bendita palabra de Dios, no lo que un hombre pueda decir, lo que la Biblia dice. Y por eso dice Proverbios 16:20: el entendido en la palabra hallará el bien. Wow. No le digo que esté mal, qué bueno que se le gusta leer y de repente haría unos libros de superación personal y esas cosas, está bien. Pero la Biblia a mí me dice que el entendido en la palabra de Dios hallará el bien. El que entiende la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, el que camina con la palabra de Dios, hallará el bien. Y luego dice: y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Seas bienaventurado en el nombre de Jesús. Yo quiero que cierres ahí tus ojos para terminar esta mañana. Y que Dios haya hablado a tu corazón en este lugar. Tal vez hoy tú venías cargado, preocupado. Tal vez estás a punto de tomar decisiones importantes en tu vida y no sabes qué hacer. Yo quiero invitarte a que confíes en el Señor, a que vaya a su presencia, porque de algo estoy seguro: Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y si tú sabes este canto, cántalo con nosotros. Terminemos adorando en alma, cuerpo y espíritu a nuestro Señor Jesús, diciéndole: Señor, de lo que vendrá, yo sé que tú tienes el control, mi Dios. Y aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Se perderá, y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Díselo. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Solo Él. Y es tu amor que me sostiene. Es su amor, iglesia. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Lo que vendrá, tú tienes el control, Jesús. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y escucho el eco de tu voz y resonando en mi interior que tus palabras me sostendrán. Su palabra. Seguridad. Es su palabra la que ha de darnos seguridad. Los velos están cayendo hoy. Y hoy podemos ver con claridad. Y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy.
puede levantar sus manos. Mi fe se está encendiendo. Díselo esta mañana, Jesús. Mi fe está en ti, Jesús. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Hoy nos volvemos a levantar, díselo. Mi fe se está encendiendo. Se está encendiendo, oh, y hoy me vuelvo a levantar. Así es, Jesús. Y es tu amor que me sostiene. Es tu amor, Jesús. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Y conmigo, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más, díselo. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y ahí con tus ojos cerrados quiero dejarte con esto esta mañana. No sé cómo te has sentido en este tiempo. Tal vez pensaste que alguien iba a hacer algo por ti. Tal vez pensaste que alguna persona te iba a ayudar, te iba a apoyar. Tal vez pensaste y no fue así. Y es que el Señor te está diciendo: hey, confía solamente en mí, porque yo no te voy a dejar, porque yo no te voy a desamparar, porque tu confianza tiene que estar puesta en mí, no en un hombre, no en un sistema, no en un gobierno, no en un pastor, solamente en Él, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el rey David dice estas palabras en el Salmo 73, porque había entendido esto que te estoy predicando: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es mi roca, a quien amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios, y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor mi Dios, y les contaré a todos lo que tú has hecho. Padre, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? No son hombres, no son ángeles, es el Dios de la creación. Eres tú, papá, eres tú, Padre Santo. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy nos vamos de este lugar, Señor, que lo que menos tenemos que perder es nuestra confianza en ti. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las adversidades que vivamos, nuestra confianza estará puesta en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Jesús, por tu palabra esta mañana en este lugar. Amén, Jesús, y amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amada iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te prospere en todos tus caminos. Esperamos verte el miércoles en nuestro servicio entre semana y domingo en cualquiera de nuestros